7:31, continuamos en este rumbo de la mañana y vamos a entrar de inmediato al bloque de los comentarios, iniciando por nuestro coordinador, el más conspicuo de todos, don Elvin Castillo. Gracias a Víctor Villanueva y gracias a la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:31. Miren, mi comentario del día de hoy, tengo que referirme de manera casi obligada a este tema que va a dar mucho de qué hablar a partir de hoy en los principales programas de opinión y las redes sociales de la República Dominicana. Y me refiero al descargo del ex administrador de la lotería, el señor Luis Maichen Dicen, por el escándalo del bolo 13. Se habla de una supuesta estafa de más de 500 millones de pesos y que fue absuelto en el día de ayer. Yo voy a ir como Jack el Destripador, a ver si ustedes me ayudan a entender lo que quiero comentarles en el día de hoy. Ismael, ponme una imagen para yo iniciar el comentario que te he compartido en la mañana de hoy, porque estos son cosas demasiado fuertes las que uno tiene que ver. Miren ese titular. Eso decía: el 26 de julio del año 2022, el magistrado Wilson Camacho, Operación 13 es un caso blindado, dice Wilson Camacho. Y ustedes ven el pie de página donde dice, enfatizó que la Operación 13, al igual que todos los casos que nosotros construimos, fue hecho para que pudiera soportar cualquier escrutinio. Eso decía el magistrado Wilson Camacho en julio del año pasado, ¿verdad? Ustedes me vieron a mí aquí temprano planteando en una discusión con Víctor de que aunque yo reconozco que el Ministerio Público ha tenido grandes debilidades que ellos no admiten, pero que los resultados son los que hablan para instrumentar los casos, también la justicia de este país tiene benevolencia con algún tipo de casos. Son muy dóciles o muy ágiles muchos jueces de este país cuando se hablan de casos de narcotráfico y corrupción, para dar sentencias y evacuar sentencias benevolentes, que ese es otro tema. Pero vamos por partes. Ustedes vieron el titular que el magistrado Wilson decía ahí que ese caso estaba blindado, como todos los casos de corrupción que ellos han instrumentado, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a los resultados de cada uno de esos casos, vamos a ver. Odebrecht, ¿qué pasó con ese caso al final? Ganábamos los casos en los medios, acusábamos a mucha gente, le echábamos mucho lodo a mucha gente en los medios, ¿verdad? Pero en los tribunales, al final, no pudo conseguirse la sentencia que la sociedad esperaba y las expectativas que se generaron en torno al caso de soborno de Odebrecht. Entonces, yo pregunto varias cosas aquí para que vayamos como Jack. Primero, toda esta gente que se ha acusado, que se le hicieron aparataje de buscarlo esposado en su casa, que lo acusaron de ladrón y corrupto, de coger soborno en aquel caso, que después se determinó que eran inocentes y fueron sacados de esos casos, ¿quién les resarce eso? O sea, ¿de qué manera el Estado resarce un daño moral generado por un error, por una falsa acusación, por una mala instrumentación de un caso? ¿Quién resarce ese daño moral, económico y todo ese lodo que le echan a la gente encima después? ¿Quién lo resarce o de qué manera se resarce? Eso en primer lugar. Pero también decir que ese Ministerio Público que yo apoyé y sigo de alguna manera teniendo confianza en él, porque uno, aunque tenga diferencias en algunos manejos, tanto de la magistrada Jenny como del magistrado Wilson, no debe dejar de reconocer que ellos son profesionales competentes, que les ha tocado encauzar una lucha que nadie había tenido que enfrentar en este país desde el Ministerio Público, y que es una lucha difícil porque es contra el establishment, es contra el Estado, contra el sistema que impera, y eso no es fácil. Ahora, eso es una cosa que nosotros valoramos y le agradecemos a Jenny, al magistrado Wilson, es una cosa. Ahora, desde el punto de vista de sus labores, ambos al día de hoy han quedado a deber. Han quedado a deber porque yo soy un hombre orientado a resultados y pragmático y la vida se analiza en función de resultados. Entonces, desde la bancada de Miriam y Wilson, los resultados se obtienen con condena y sentencia favorable.
y ellos no han dado la talla en los tribunales por las razones que ustedes quieran. Me pueden decir ahora que los jueces son del todo culpables, que aquí los casos de corrupción hay que sobreprobarlos, como ha dicho el magistrado Wilson Camacho varias veces, que yo no lo dudo eso. Yo no lo dudo, para que me entiendan. Ahora, ustedes sabían en el país el sistema que ustedes estaban y ustedes decidieron encauzar esa lucha y asumir esa bandera. Bueno, entonces eso es como yo pongo los ejemplos en los juegos de baloncesto. Si usted va a empezar a criticar al árbitro antes de que el juego se termine, para después si pierde, acusar al árbitro, no juegue. No juegue. O sea, ¿qué es lo que yo le estoy planteando a Wilson y a Jenny? Pero si ustedes han tenido varios de los casos históricos más importantes de este país en la mano, con el apoyo de la opinión pública, con el apoyo del Ejecutivo, empoderado, por primera vez en la historia, un Ministerio Público empoderado, denle para adelante. Y los casos no logran obtener sentencia favorable por falta de prueba, por falta de mala instrumentación de los casos, entonces renuncien. Renuncien, porque si el argumento de ustedes es que los jueces están vendidos y que no hay manera, entonces ustedes no van a poder obtener los resultados que están buscando y que la sociedad se les generó unas expectativas. Entonces, para estar en eso, de que los casos se llevan, se mediatiza, se hace daño a mucha gente que no tiene que hacérsele, otra que sí lo merece en los medios, ¿verdad? Se ensucian reputaciones, se ensucian nombres, se ganan los casos mediáticamente. Pero entonces, después que los casos se ganan mediáticamente, se genera una expectativa social de que va a haber condena y que la gente que hizo algo va a pagar por eso, y después van a los casos reales en los tribunales y lo descargan los acusados. Entonces, al final, ustedes no están siendo eficientes en sus funciones, porque la labor de ustedes no es ganar los casos en los medios, es ganar los casos en los tribunales. Y por las razones que fueren, y ojo, yo insisto en lo que decía temprano, yo no le voy a cargar todo el dado a Wilson y a Jenny. Aquí hay jueces vagabundos y sinvergüenza también, porque los hay. Ahora, yo dije una vez un comentario aquí, que las capacidades humanas del Ministerio Público habían sido desbordadas. Y es lógico. Pero ¿y cómo ustedes me cogen a mí el caso Medusa, el caso Antipulpo, el caso Vaina, la Operación 13? 10 casos con la cantidad de fiscales y de recursos humanos que ustedes tienen. Oye, se iban a morir amaneciendo, leyendo casos, instrumentando vaina, y no iban a tener la capacidad humana, por más talentoso y esfuerzo que pusieran, en instrumentar casos sólidos, fuertes, en investigar de manera preventiva, a cargo y a descargo, como dice la ley. No iban a poder hacer todo eso porque se abrieron demasiados frentes simultáneos. Entonces, al final, ¿cuál es el resultado de eso que yo le estoy planteando? Que en los tribunales ustedes no están logrando condenas y entonces eso viene y genera daños a su imagen, a la de ustedes, por más bien intencionada que sea, a la reputación de ustedes como fiscales, la de Jenny y de Wilson, de la propia magistrada Miriam, que aunque inteligentemente ha marcado distancia de ustedes, ella es la jefa de ese Ministerio Público. Y ella es la responsable de lo bueno y de lo malo también, porque no se me va a desmarcar doña Miriam. Entonces, todas esas condenas ahora, que son benévolas, también saben a quién le hace daño. Le hace daño al PRM. El PRM coge colita al gobierno de eso. ¿Por qué? Porque esa fue su bandera, la lucha contra la corrupción, la lucha que enarbolaba el Ministerio Público Independiente. Y esa falta de condena y de instrumentar casos fuertes, cuando se producen sentencias como la de ayer, terminan afectando la imagen del gobierno de manera indirecta, aunque el gobierno no tenga vela en ese entierro. ¿Por qué? Porque el gobierno encauzó y empoderó mucho esas causas y pedía confianza y la gente se la dio. Pero ahora, cuando la gente ve que a Luis Michel Discel lo descargan ayer, ¿qué es lo que la gente piensa? El voz populi en el pueblo. Eso es porque un dirigente del PRM está pegado. Ese era el único que quedaba ya y decidieron soltarlo. Eso es lo que el pueblo piensa, aunque no sea así. Entonces, fíjate cómo la mala práctica del Ministerio Público o la corrupción judicial, la razón que se termina afectando también la imagen del gobierno y termina afectándonos a todos como sociedad, porque eso genera más falta de credibilidad en la justicia, en el Ministerio Público, en lo político. Eso genera en el pueblo desconfianza en los actores.
Entonces fíjense cómo una cadena y cómo una cosa lleva a la otra. Y cada vez que hay un rico, un político, un empresario poderoso que está a punto de ser sometido, acusado, condenado, se las ingenian de alguna manera para que evada el peso de la justicia. Pero cuando un infeliz, preso a 20, preso a 10, preso a 5, sin presentarlo ante un juez, ¿cuántos presos hay aquí que nunca lo han llevado ante un juez, ni siquiera para presentarle la prisión preventiva? Por ejemplo. Entonces, ¿ustedes creen que al final eso no le pasa factura a las democracias, a la sociedad, ese cúmulo de acciones una tras otra en esa dirección? Eso pasa un balance. Entonces, solo recomendarle a Wilson y a Jenny sobre todo, porque ellos han sido los que han encauzado y han encabezado esa cruzada contra la corrupción. Si ustedes no tienen las capacidades de conseguir sentencias en los tribunales, por las razones que sean, por jueces corruptos, porque el poder político y empresarial les hace presión, entonces dejen eso, renuncien y dejen eso, porque si al final ustedes no van a poder conseguir los resultados y las expectativas que le provocaron a la sociedad, no se justifiquen y dejen eso.